bendiga, iglesia. Reciban bendiciones de nuestro pastor Ángel Caín Flores y esperemos que sigamos allá en casa orando los unos por los otros y se les extraña, y pues reciban bendiciones de nuestros pastores, que Dios los guarde, que Dios los cuide y sigamos orando los unos por los otros. Recuerde que la iglesia es usted, donde quiera que esté, ahí está la iglesia. En este día pues vamos a seguir con la enseñanza. La enseñanza se llama La tumba vacía, El Salvador vive. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, dice aquí. Si nosotros proclamamos que Cristo vive, eso es lo que es el fundamento de la fe cristiana, que como cristianos debemos creer. Y Pablo decía que en 1 Corintios 15:14, que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe también es vana. Entonces nosotros predicamos o creemos en un Cristo resucitado. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que si Cristo entonces no resucitó, en vano es que estemos esperando o viviendo esta vida. Entonces más adelante él dice, pues entonces comamos y bebamos y pensamos que después de esta vida pues ahí se acaba todo, pero realmente pues no es así, porque entonces de nada serviría estar viviendo para un Cristo que supuestamente no resucitó. Pero la resurrección de Cristo es por eso que es el fundamento de la fe cristiana. Entonces la lección se llama La tumba vacía, El Salvador vive. Y la introducción dice así, dice: ¿cómo impactó la resurrección de Jesús en las vidas de quienes estaban cerca de él? ¿De qué manera pues impactó su resurrección de las personas que vivieron en ese tiempo con él? Dice, ¿cómo forma nuestra vida hoy? ¿En qué manera cambia nuestra vida hoy? Muchos decimos, muchos creen en Dios, pero realmente, pues, ¿en qué Dios? Si nosotros decimos ser cristianos, o que conocemos a Jesús, o que Dios vive en nuestro corazón, ¿cómo va a impactar nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestra vida? Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, debe haber un cambio en nuestra vida, debe haber, Dios hace cambios en nuestra vida, y cuando hay un cambio en nuestra vida debemos dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Bueno, vamos a conocerlos más adelante. Dice el primer punto se llama la tumba vacía. Jesús cambió la vida de muchas personas que lo conocieron. Una de ellas fue María. Esta mujer, Dios de Jesús la liberó de demonios. Y vemos que la vida de María era muy diferente antes de que Jesús la conociera. Cuando Jesús liberó a María de una manera sobrenatural, de que estaba poseída por demonios, entonces su cambio de vida fue diferente después de conocer al Salvador. Y esto nos enseña que si nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida debe cambiar. Nuestra vida debe dar un giro de 360 grados. O sea que si vamos caminando de este lado, un giro completamente al revés es ir a este lado. No es solamente creer en Dios, sino que yo voy caminando en esta dirección, es creer en Dios y dejar de hacer lo que estaba haciendo y voltearme hacia Dios. Ese es el cambio que Dios quiere en nosotros, lo que Dios hace en nosotros. Porque muchos podemos decir creemos en Dios, pero nomás hasta ahí, pero seguimos viviendo de la misma manera y no hay cambios. Entonces María fue una de las personas que Jesús cambió su vida. A partir de entonces su vida ya no era igual, era diferente, y lo comprobó cuando estuvo con Jesús todo el tiempo y
cuando después, el primer día de la semana, dice que ella iba muy tempranito a ungir el cuerpo de Jesús. Entonces dice, vemos la lección y dice así. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, este es Juan, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Sabemos que el día sábado ellos no podían salir, no podían hacer nada, entonces tuvieron que esperar porque era una tradición de los judíos, el Shabbat, que era el día del Señor. Entonces ellos no pudieron hacer nada y tuvieron que esperar hasta el primer día de la semana, es el domingo para nosotros. Entonces, que siendo muy oscuro, muy tempranito para los judíos, las horas, el día empezaba desde la hora primera, que viene siendo para nosotros las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana ellos le decían la hora primera, la hora segunda, la hora tercera, así. Entonces, dice que María Magdalena, el primer día de la semana, era un domingo, siendo aún oscuro, dice, fue al sepulcro y vio que la piedra estaba quitada. Entonces fue, dice, y corrió y le dijo a Simón Pedro y a Juan, el discípulo que Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, dice. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En esa parte vamos a tratar de explicar esto. Dice que cuando vio el sudario que estaba, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, significa que se había especulado en aquellos entonces, tenían temor de que los fariseos que se robaran el cuerpo de Jesús y dijeran que Jesús había resucitado. Entonces ellos pidieron, ¿verdad?, a Pilatos que montara una guardia para que cuidaran el cuerpo de Jesús. Era tan, se puede decir, su incredulidad de ellos era tanta que se querían asegurar de que el nombre de Jesús dejara de existir, porque lo odiaban. Entonces montaron una guardia para que no se robaran los cuerpos. Ellos pensaban que los discípulos iban a robar el cuerpo de Jesús y después iban a andar diciendo que Jesús resucitó. Entonces dice que cuando entraron estos discípulos, dice que el sudario que había estado sobre la cabeza, cuando en ese tiempo se acostumbraba a que los muertos, cuando iban a sepultar, los enrollaban y le ponían un sudario en la cabeza, así como Lázaro. Pero cuando dice que el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto sobre los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, significa que así como lo habían enrollado a Jesús, lo habían tendido, haga de cuenta que su cuerpo como que se desapareció, quedó exactamente como si se hubiera, se puede decir, traspasado los lienzos. O cuando resucitó Jesús a Lázaro, él salió todo vendado. Haga de cuenta que nomás quedó el puro vendaje, exactamente como estaba en el cuerpo de Jesús, no se movió para nada. Es lo que pasó, es lo que dice, es lo que significa esto. Dice que dice, y cuando dice, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, o sea, como si se hubiera desaparecido nomás el cuerpo y todo había quedado ahí exactamente como estaba en el cuerpo de Jesús. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, antes de morir,
les había dicho a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca allí y muera, pero más al tercer día es resucitado. Todas estas enseñanzas Jesús había preparado a sus discípulos para que cuando llegara esa hora ellos pudieran creer. Pero ¿qué pasó? De hecho, hasta en el Salmo 16:10 hablaba de que la resurrección de Jesucristo, que decía que no iba a estar en el sepulcro o en el Hades, sino que Dios lo iba a resucitar. Entonces, esto lo hace todavía más creíble, se puede decir, de acuerdo a las personas que supuestamente creen que Jesús nunca resucitó. Entonces esto se profetizó cientos de años antes de que el Mesías viniera. En Isaías también 56 habla de cómo iba a ser él menospreciado, cómo iba a sufrir. En el Salmo 22 también David, cuando escribió los padecimientos que iba a pasar el Mesías. Entonces esto se hizo cientos de años antes que Cristo viniera, y entonces por eso que le da mucho más peso a la Biblia y credibilidad a lo que nosotros los cristianos creemos, que en la resurrección de Jesucristo. Entonces dice que creyó, pero porque aún no habían entendido las escrituras, porque que era necesario que él resucitase de los muertos. Muchas veces cuando pasamos tiempos de dificultad, ellos estaban acostumbrados a estar con el maestro todo el tiempo, por años. Y cuando su mentor, su maestro se fue, murió, como ser humano, como seres humanos que somos, tendemos mucho a quizás no desconfiar de Dios, sino que a sentir como que Dios no nos escucha. Cuando pasamos una situación difícil, lo primero que podemos hacer es: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y vemos en su palabra que a veces no le entendemos de que las cosas van a ser así. Dios no nos promete quitarnos quizás la prueba, sino que nos promete ayudarnos a pasar esa prueba. Por ejemplo, vemos que cuando el pueblo de Dios en el desierto, Dios le mandó serpientes para que los mordieran. Dios no las quitó las serpientes, sino que usó un método para que el que mirara viviera. Entonces nosotros podemos desesperarnos en una situación difícil, como por ejemplo la que estamos pasando hoy. Ha habido mucho, el Salmo 91 se ha puesto mucho lo han puesto muchas personas, pero porque no conocemos la voluntad de Dios. Es buena intención el querer orar que Dios quite esta pandemia que ande, pero si no es la voluntad de Dios, entonces ¿por qué mejor no meternos a la voluntad de Dios y decir: Señor, pues, ¿cuál es tu voluntad? Mejor me meto a tu voluntad y que sea cuando tú digas. Entonces los discípulos estaban tristes, y ellos pareciera que todo lo que le dijo Jesús no lo habían creído quizás, o no habían entendido. Tanto dolor en ellos que ellos se sintieron tristes y no habían entendido lo que era la palabra. Hoy nosotros, ¿en qué manera no podemos quizás entender la palabra? De que cuando venimos, Dios en su misericordia nos llama a ser parte de su pueblo. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar menosprecio, vamos a pasar injusticia, pero Dios nos llama a que nosotros sigamos a hacer el bien a pesar de las injusticias. Entonces eso nos debe fortalecer, porque en cierta manera sabemos que estamos en el camino correcto. Los discípulos, cuando fueron azotados por predicar el evangelio, estaban contentos, estaban diciendo: hemos sido azotados porque hemos predicado el evangelio. Entonces eso nos debe motivar a nosotros, de que si estamos siendo vituperados, o quizás han estado hablando mal de nosotros, pero por hacer el bien es que estamos en el camino correcto. Entonces ellos dice que ellos no habían entendido las escrituras, dice.
y pues estaban confundidos, estaban confusos, pero Jesús le había dicho que iba a resucitar al tercer día, dice. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. María, aquí vemos María, aquella mujer que Jesús cambió su vida. Estaba allí, estaba queriendo buscar al Señor. ¿Por qué? Una cualidad de los cristianos que debemos tener es que cuando tu vida cambia, el cristianismo, el ser hijo, el ser cristiano no es una moda, sino que es para toda la vida. Es un estilo de vida que tú eliges por voluntad propia y es para toda la vida. No es de que soy cristiano ahora, en 5 años ya no soy cristiano. Entonces, María, vemos que ahí el cambio radical de María era ahora buscar, estar siempre aprendiendo del Señor, buscando de Dios. Y aquí vemos que ella fue muy temprano en la mañana y se le aparecieron estos 2 ángeles y le dijo que ella, cuando vio esto, dice que vio a Jesús, dice, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, fíjese, Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué María no lo reconoció? Aquí vemos que le habló Jesús, dice que Jesús le habló, pero ella dice, pensando que era el hortelano, todavía le preguntó, cruzaron palabras y no pudo reconocerlo. Bueno, algunos dicen o piensan tal vez sea porque estaba llorando mucho y tal vez las lágrimas de los ojos veía borroso, no podía conocerlo, no podía reconocerlo. U otros que porque pues amor estaba en un tiempo de sufrimiento, estaba sufriendo tanto que tal vez no reconocía. Entonces, pero después le dijo, volvió a decirle, dice, ¿a quién busca? ¿Por qué lloras? ¿A quién busca? Y ella le dijo, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Aquí lo importante, esto vamos a ver, cuando Jesús le dijo María, ella dice, reconoció la voz. Y esto es hermoso, hermano, porque su palabra dice en Juan 20, 19 al 20, dice que yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quizás de alguna manera sobrenatural, Jesús le cegó el entendimiento para tal vez de una manera sobrenatural, para que al él pronunciar su nombre, al decirle María, ella entendiera. Se puede decir espiritualmente, Jesús, hablando como el buen pastor, dice que él conoce sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Esto nos habla espiritualmente de que como ovejas de Dios, Dios nos compara como ovejas. Debemos aprender a escuchar la voz del Señor. ¿En qué manera? Por ejemplo, si somos ovejas del Señor, debemos aprender, debemos relacionarnos tanto con Él, que cuando escuchemos voces extrañas, ¿cuáles son esas voces extrañas? Aquellas voces, todas las voces contrarias que nos quieran quizás sacar del camino. Porque Dios no te va a inducir a hacer algo que a Él ofenda.
Escuchar la voz de Jesús es conocer su palabra. Y cuando conocemos su palabra, no vamos a preguntarnos, quizás no vamos a preguntarlo, tengo que perdonar a mi hermano, ¿Por qué? Porque sabemos que Dios en su palabra nos llama o nos manda a que perdonemos a nuestro hermano, que hagamos el bien por aquellos que nos desean mal. O sea, todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados antes de conocer a Dios. Antes decíamos quizás, tú me la haces, tú me la pagas. Y Dios dijo, ora por tus enemigos, ora por el gobierno, ora por aquellos que nos desean el mal. Entonces, eso es conocer la voz de Dios. Entonces, aquí cuando Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces vemos que Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a sus ovejas, dice, y las ovejas también conocen la voz del Señor. Y esto también nos habla en el futuro que Dios nos llama por nuestro nombre y nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo cree usted que habría respondido si hubiera estado en la tumba esa mañana? La vida de María había sido transformada por Cristo y como resultado ella lo siguió. ¿De qué manera ha sido su vida transformada por Cristo? ¿De qué manera mi vida ha sido transformada por Él? Pues María dice, le siguió. Y vemos que ella estuvo hasta en los últimos tiempos de Jesús, sus últimos minutos, y le siguió. ¿Cómo ha transformado nuestra vida? ¿Cuántos años han pasado y si ha habido cambios en nuestra vida? Si cambios, me refiero a frutos que demuestren que somos cristianos, a frutos que demuestren que realmente somos criaturas nuevas, a frutos que demuestren que somos hijos de Dios. Entonces, es una pregunta personal que podemos hacernos, porque podemos pasar, el hecho de que vengamos a una iglesia no quiere decir que seamos cristianos, porque pueden pasar 10, 15 años, pero si nuestra actitud, si nuestros modales, si nuestra manera de vivir, vivimos que no hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Entonces, ¿de qué manera ha cambiado de qué manera ha sido transformada nuestra vida? Bueno, pues es una pregunta personal que usted puede responderla. El Señor resucitado, segundo punto. Entonces vemos, dice, cuando llegó la noche, dice el 19, cuando llegó la noche, aquel mismo día, ¿cuál día? El día primero, cuando María fue en la mañana, fue el domingo. Dice, aquel mismo día, o sea, ese domingo, pero en la noche, dice, aquel mismo día, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquel mismo día, domingo, en la noche, los discípulos estaban encerrados. ¿Por qué? Porque su maestro había sido muerto y tenían miedo de los judíos porque no lo querían para burlarse de ellos, para decirle, ay, cristiano, ay, aleluya, no, para matarlo. ¿Cuántas veces lloramos porque nos dicen, ay, ahí va el aleluya, no me saludan? Los discípulos estaban asustados porque los judíos querían matarlo. Entonces estaban, dice, con las puertas cerradas. Y Jesús se le apareció, dice, en medio de ellos. O sea, esto nos demuestra que cuando Jesús resucitó, ya no resucitó con el mismo cuerpo en el cual había sido crucificado. Porque Jesús vino en forma de hombre, pero con la cualidad de Dios también. Entonces, cuando Él resucitó, su cuerpo fue glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estaba sujeto
como estamos nosotros, Él podía atravesar la pared. Él podía, así como atravesó el lienzo y todo lo que estaba enrollado, así también podía atravesar pared. ¿Por qué? Porque Dios nos promete que mientras vivamos en este cuerpo carnal, físico que estamos viviendo ahorita, somos propensos a pecar, somos propensos a estar en pecado. Pero una vez que cuando este cuerpo sea glorificado, así como el de Jesús, que dice que Él atravesó la pared y se apareció en medio de ellos, Él resucitó con un cuerpo ya glorificado, en donde ya no estaba sujeto a enfermedades, ni a dolor, ni a la muerte. Entonces dice que Él estando ahí, le dijo paz a vosotros. Ese paz a vosotros, ese saludo, significaba que como el complemento de lo que Dios había hecho en la cruz. Cuando Jesús unos días antes había sido crucificado y Él estando en agonía dijo estas palabras: consumado es. O sea, ya está hecho el sacrificio, y murió. Y cuando se apareció con ellos y le dijo paz a vosotros, le estaba diciendo: lo que yo hice en la cruz ya está confirmado, porque desde ahora en adelante ya hay paz entre vosotros y Dios. Cuando más antes, para acercarse a Dios, para que ellos se acercaran a Dios, tendría que haber un mediador, que era un sacerdote, que ofrecía sacrificios y para perdón del pueblo. Ahora ya iba a haber paz, porque de una cierta manera no podíamos acercarnos al lugar santísimo o a la presencia de Dios, sino por medio de alguien. Y que ahora, por medio de ese sacrificio, cuando Jesús dijo consumado es, y luego dijo paz a vosotros, todos aquellos que le aceptaran el sacrificio que Él hizo, iba a haber paz entre el hombre y Dios. Entonces le dijo, apareció en medio de ellos y le dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también os envío. ¿A qué Jesús? ¿A qué lo mandó el Padre a Jesús? Cuando se sentó a leer en las sinagogas, a leer el rollo, dice que leyó el libro de Isaías y dijo esta cita: el Espíritu del Señor, no sé cómo dice la cita, me ha ungido y me ha llamado para dar, para llevar las buenas nuevas, para traer paz, buenas nuevas. Quiere decir que así como Dios fue enviado a traer las buenas nuevas, a predicar este evangelio, vemos que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús leyó el rollo, dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Estas son las bendiciones del evangelio. Que que no es un evangelio de prosperidad, sino que es un evangelio en donde podemos, podemos sanar a los quebrantados de corazón y pregonar a los cautivos. ¿Y cautivos de qué? Jesús dijo a unos discípulos que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Todos nosotros, antes de que Dios tuviera misericordia, nosotros éramos esclavos del pecado. Y todos, quizás aquellos que tu vecino, quizás nuestro vecino, no, algún conocido, incluso nuestra familia, que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, son esclavos del pecado. Y por lo tanto, ellos, hay tristeza en su corazón, hay amargura, hay esa inquietud, ese temor. ¿Por qué? Porque no han sido librados.
Entonces dice, así como el Padre me envió, así los envía a vosotros. O sea que hay una tarea, bueno, se lo digo a los discípulos, pero los discípulos es el mismo mandamiento para nosotros en Mateo 28, 19, 20, donde dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñando que guarden todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre. O sea, es una tarea para cada cristiano, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. Es una tarea, quizás no ir predicando, no ser evangelista, pero con nuestro testimonio. Que por lo menos donde vivamos, nuestros vecinos nos conozcan como, pues, es cristiano. Entonces, esa misma tarea que les dijo el Señor a ellos, nos la da también a nosotros. Así, entonces Jesús le dijo, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esta se le llama como la gran comisión. Jesús le dio a María la responsabilidad de decir a sus discípulos, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Dice. Entonces dice, los seguidores de Jesús no se quedaron quietos. Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Él les dio la presencia y el poder del Espíritu Santo para su misión. Algunos creen que sus acciones aquí anticipan el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Mire, cuando Jesús nos envía a hacer esa tarea, vea la diferencia de los discípulos cuando la vida de las personas son transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan antes de que Jesús fuera crucificado? Cuando lo agarraron, todos salieron corriendo, todos lo abandonaron. Aún cuando estaba muerto, estaban encerrados porque tenían miedo. Pero una vez que Jesús estuvo después de que resucitó 40 días en la tierra, una vez que Dios le dijo, esperen aquí a que reciban el Espíritu Santo, una vez que fueron embestidos, llenados del Espíritu Santo, su vida fue totalmente diferente. Cuando Pedro se paró y dijo, hermanos, varones míos, no estamos tomados, sino que pues somos hablan de hecho cuando el derramamiento del Espíritu Santo, y empezaron a predicar. Pedro ya no era el mismo que antes. Ahora no, antes se escondía porque tenía miedo a morir. Ahora predicaba el nombre del Señor y era totalmente diferente. Un Pedro cohibido, un Juan quizás que apenado, que no tenían esas fuerzas para hablar del Señor, sino que eran todo lo contrario. Entonces es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos cambia totalmente nuestra manera de pensar, de vivir y de hablar, que hoy no nos van a matar, quizás hoy no se van a burlar, pero yo creo que es la carga más pesada que tenemos los cristianos de hoy, de que se burlen, que te cierren la puerta o de que te digan de cosas, pero no te va a importar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que hace que transforma la vida de aquellos que creemos en Él. Entonces, y por último dice, vamos a leer discipulado en acción, dice, el llamado al discipulado, perdón. En su evangelio Juan demostró que los discípulos de Jesús que no esperaban que Él se levantara de los muertos, finalmente creyeron en Él, había resucitado, fueron transformados y recibieron una misión. Esa misión era anunciar a otros el perdón de pecados. Es nuestra misión hoy. Cuando usted habla a otros de Cristo, no está presentando un personaje histórico ya muerto, dice, no puede tocar la vida, muerto que ya no puede tocar la vida humana. Hoy dice más bien, cuando usted testifica, está anunciando a quienes no creen en Cristo que pueden tener una relación con alguien que vive para siempre y que da vida eterna a quienes lo siguen. Recuerde el gozo que experimentaron los discípulos después de la resurrección y pida a Dios que lo ayude a gozosamente compartir con Cristo con quienes lo rodean. Ese es el gozo que no podemos tener, hermanos, que cuando nos pregunten, no es que ser metiche, cuando nos pregunten y oye, ¿sí, qué pasó esto? Es cuando Dios te está dando la oportunidad. A veces Dios te pone personas que están pasando una situación difícil y ellos están hambrientos de que haya un consejo. Es la oportunidad para decirle,
hay un Dios que te puede cambiar, hay un Dios que puede transformar tu corazón y llenarlo de amor y sacar ese odio que hay en ti. Entonces, es nuestra tarea también el día de hoy. Recordemos el gozo de los discípulos cuando ellos vieron al Cristo resucitado. Amén. Y bueno, con esto termino y vamos a orar ahí donde esté. Vamos a orar que Dios ponga ese gozo en nosotros y que Dios nos dé la fuerza de su Espíritu Santo para compartir con aquellos que no conocen de su palabra. Señor, te damos gracias en este día y pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que esté en nuestra vida, que nos dé sabiduría para poder hablar con aquellas personas que tú pongas en nuestro camino, que quieran de alguna manera, están sedientas de ti, que estén sedientas de oír tu palabra, que estén sedientas de buscar una respuesta quizás a sus dudas. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir adelante, a cumplir con este mandamiento de poder hablar, testificar que un día tú veniste y moriste y resucitaste al tercer día para darnos vida eterna. Tú nos ofreces perdón, nos ofreces la liberación de la esclavitud del pecado, nos ofrece gozo en nuestro corazón, cambias nuestra vida, Señor, y nos ofreces vida eterna. Te damos gracias, Dios, en este día, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos allá en sus casas, y también, Señor, a una de nuestras familias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Amén.